Muy buena. Pues bueno, vamos con el punto 4.2 del tema, que son las identidades notables, ¿vale? Las identidades notables van a ser una fórmula que hay que saberse, o sea, que esto es que hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Y me servirán para hacer de una forma un poco más sencilla algunas operaciones con polinomios, como va a ser potencia de polinomio elevada al cuadrado o una multiplicación de una suma por una resta, ¿vale? Bueno, aquí lo que he puesto a las identidades notables son fórmulas que nos permitirán hacer algunas operaciones con polinomios de forma más sencilla. Son tres. Son estas tres de aquí que hay que sabérselas. La primera fórmula tendremos a más b al cuadrado, que esto normalmente será algo más otro algo, es decir, una cosa más otra al cuadrado. ¿Cómo se hará? Pues cogeremos lo primero y lo elevaremos al cuadrado, más lo segundo elevado al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, ¿vale? Eso hay que sabérselo así. Una suma al cuadrado se calcula como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 por el primero y por el segundo, ¿vale? Segunda fórmula, una resta al cuadrado. Pues lo mismo, tendremos dos cosas restándose y la fórmula será, al principio igual que la otra, cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Y luego menos 2 por el primero y por el segundo, ¿vale? Y la última fórmula que hay que saberse es cuando tenemos una suma que multiplica a una resta, que lo único que hay que hacer es multiplicar, es elevar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y ya está, esa es muy cortita. A ver, vamos a ver cómo se usarían estas fórmulas en ejemplos, que es lo que nos interesa, ¿vale? Tenemos aquí 3 ejemplos. Primer ejemplo, yo tengo x más 4 elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo siempre que tengo una suma de dos cosas elevadas al cuadrado, yo veo que la fórmula que voy a tener que usar, voy a ponerla así para que la sigáis viendo, la fórmula que voy a tener que usar, si es una suma al cuadrado, va a ser la primera fórmula. ¿Qué me dice la primera fórmula? ¿Vale? Pues sí, que tengo que elevar lo primero al cuadrado. ¿Quién es aquí el primero y el segundo? Pues sí, el signo más lo que me está indicando es que tengo que usar la primera fórmula, mi primer elemento, es decir, lo que sería como en la fórmula, como el a, sería esta x, y el segundo elemento sería el 4. ¿Qué me decía la fórmula? Pues eleva el primero al cuadrado, pues yo cojo el primero, x, y lo elevo al cuadrado. Más el segundo al cuadrado, pues yo cojo el segundo y lo elevo al cuadrado. Más 2 por el primero, que era x, por el segundo, que era 4. Esto es simplemente sustituir en la fórmula que me he aprendido. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, ¿vale? Y ahora hago las cuentas. X al cuadrado se queda así. 4 al cuadrado, 16. Y esto lo que hago es multiplicar los números y dejar las letras igual. Pues 2 por 4, 8x, ¿vale? Esto es una cosa que en teoría vosotros ya sabíais hacer, porque vosotros habéis visto justo en el punto anterior, que ya no sé si os acordaréis, que cómo se elevaba un polinomio a un exponente, al cuadrado, al cubo, a lo que sea. En este caso, cómo se eleva un polinomio al cuadrado. Pues se elevaría como multiplicando ese polinomio tantas veces como me diga el exponente. ¿Veis? Como está al cuadrado, yo puedo hacer x más 4 por x más 4. Y me debe salir lo mismo que haciéndolo con la fórmula. ¿Cómo se multiplicaba un polinomio? Pues multiplicando todos por todos. Es decir, esta x por esta x cuadrado, esta x por el 4, 4x. Ya multiplicar esta x por estos dos, paso al siguiente. 4 por x, 4x, y 4 por 4, 16. Si hago esas operaciones me queda x al cuadrado, sumo las x con las x, 4 y 4, 8x más 16. Si os fijáis me ha salido lo mismo que antes. ¿Cuándo uso una cosa o cuándo uso otra? Pues se supone que, bueno, si el ejercicio me dice utiliza la identidad notable, forzosamente tengo que utilizar la fórmula. Si no me dice nada, lo podría hacer como me diera la gana. Si me sé la fórmula, es mejor hacerlo así porque voy más rápido. Si no me la sé, la voy a tener mal, pues prefiero que multiplicáis un polinomio por sí mismo, o las veces que me digan, en este caso, al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este apartado hemos usado la primera fórmula. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 por el primero por el segundo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí 5x menos 3 elevado al cuadrado. Igual que antes tenemos al cuadrado, en este caso en vez de una suma, una resta. Pues este signo de aquí en medio lo que me está diciendo es que use la segunda fórmula. ¿Qué me decía esa fórmula? Pues esa fórmula me decía que elevar el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos
2 por el primero y por el segundo. Pues en este caso, ¿quién es el primero? 5x. ¿Quién es el segundo? El 3, sin el menos, porque ese menos es el menos de restar, que me indica que estoy en la segunda fórmula. Entonces, mi primer elemento es 5x, mi segundo elemento es el 3. Pues aplico la fórmula. Cuadrado del primero. Pues yo cojo mi 5x y lo elevo al cuadrado. No lo hagáis directamente porque os soléis equivocar. Entonces, cogéis todo el primer elemento, que es 5x, y lo ponéis elevado al cuadrado. Más el segundo al cuadrado, que va a ser 3 al cuadrado, menos 2 por el primero, que es 5x, por el segundo, que es 3. Y ahora ya hago las cuentas. Esto al cuadrado, hay que elevar tanto el número como la letra. Pues 5 al cuadrado, 25, x al cuadrado, pues x al cuadrado. Más 3 al cuadrado, 9, y ahora menos, y hemos dicho aquí que multiplicamos los números y las letras las dejamos igual. Pues 2 por 5, 10, por 3, 30, y dejamos la x. ¿Vale? Última fórmula. La última fórmula solo se usaba cuando tenía una suma que multiplica una recta. O puedo tenerla al contrario, puedo tener primero la recta y luego la suma, me da igual. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente poniendo el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Voy a ver este ejemplo. ¿Veis? Tengo aquí una suma de dos cosas por una recta de las mismas cosas. ¿Veis? 4x cuadrado más 5, 4x cuadrado menos 5. Cuando tengo eso puedo utilizar la tercera fórmula, que era esta de aquí, que me decía que cogiese lo primero y lo elevara al cuadrado menos lo segundo al cuadrado. En este caso, ¿qué es lo primero? 4x cuadrado. ¿Qué es lo segundo? El 5, ¿vale? ¿O quién es la A? El 4x cuadrado. ¿Quién es la B? El 5. ¿Y qué me dice aquí? Pues que coja la A, que coja el primero y lo eleve al cuadrado. Pues yo cojo el 4x cuadrado, entre paréntesis, lo elevo al cuadrado. ¿Qué me dice la fórmula? Pues que le reste el segundo al cuadrado, pues el 5 al cuadrado. Y ahora opero. ¿Cómo hemos dicho que se eleva algo al cuadrado? Pues elevando tanto el número como la letra. Pues elevo el número, 4 al cuadrado, 16, y la letra, que ya está al cuadrado, elevándola otra vez al cuadrado, lo que hacíamos era que se multiplicaban los exponentes. 2 por 2, 4. Menos el 5 al cuadrado, 25. Y ya está. Cuando llegamos aquí, como para sumar o restar tenían que ser semejantes, es decir, tenían que tener las mismas letras con los mismos exponentes, no es el caso, entonces no se puede hacer más nada, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí el uso de la identidad de la tabla. Espero que más o menos hayáis entendido. Lo único que tenéis que hacer en los ejercicios es imitar esto para que una vez, otra vez os vayáis aprendiendo las fórmulas, ¿vale? Espero que más o menos os vaya saliendo y se entienda. Un saludo.